Hola, soy Camilo Ernesto Mejía Clavijo, arquitecto y docente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Continuando con nuestras lecciones de introducción a la arquitectura, con nuestro tema sobre el espacio arquitectónico, en esta ocasión hablaremos de los espacios que definen la forma en arquitectura. A manera de introducción, tendremos que decir que los espacios que nos ocupan en esta ocasión se configuran como espacios tradicionales en la arquitectura que no son espacios completos, es decir, no configuran de una manera completa una forma arquitectónica, sin embargo, ocupan un papel estructurante dentro de la composición arquitectónica. Asimismo, se establecen como los espacios memorables en las formas arquitectónicas, quiere decir que son los que generan recordación en los habitantes. A través de recordar estos espacios se recuerdan los edificios de manera completa y se convierten también en una posibilidad de piezas que se pueden reutilizar, transformar, recrear para la composición de nuevos edificios. Y tienen una particularidad muy especial, es que en sus orígenes estos espacios están estrechamente ligados a las actividades que le dan forma arquitectónica. Comenzaremos con el recinto. El recinto es un espacio delimitado, cercado, tiene la connotación o la particularidad de ser un elemento muy sencillo que permite separar el espacio del entorno del espacio arquitectónico, con unos elementos muy sencillos como la configuración de unos muros que envuelven una forma y la encierran, y de esta manera delimitan o separan el espacio exterior del espacio interior. Tiene una particularidad y es que sirve como espacio de transición entre una arquitectura y otra, ¿sí? Es decir, podemos usarlo como una antesala para acceder a una edificación, o podemos usarlo también como un espacio que recinta o delimita un campo mayor que alberga un conjunto de piezas arquitectónicas o un conjunto espacial de volúmenes o de espacios arquitectónicos que conforman un conjunto arquitectónico. Tiene la particularidad de, como les explicaba, de ser un espacio de transición. Aquí tenemos unas imágenes en las que vemos el atrio de un templo cristiano. Se denomina atrio por tener esa connotación de ser espacio intermedio y de antesala antes de ingresar al edificio. Lo tenemos también en la arquitectura de la vivienda, en la casa de Rogelio Salmona, que sirve de antesala desde el exterior mientras se aproximan a la casa en sí. Lo tenemos también en la Biblioteca Virgilio Barco como un recinto que configura un espacio de transición antes de ingresar al espacio en sí de la biblioteca. En este caso, también en la Biblioteca Virgilio Barco, el recinto configurado por esta delimitación muraria se ve enriquecido por esta galería que de manera perimetral pues, genera unos espacios que pueden albergar algunas actividades complementarias a las actividades de recreación, de experimentación del espacio dentro de este recinto o patio
recintado. Otro ejemplo o referente de arquitectura que es casi un recinto, casi exclusivamente un recinto, es la piscina para pingüinos de Bertolt Lubetkin en el siglo XX, comienzos del siglo XX en Londres, donde a través de la delimitación muraria configura el espacio para los pingüinos dentro del espacio general del Zoológico de Londres. A través de la generación de unas pequeñas estancias perimetrales bajo la escalinata, a través de la cual los pingüinos toman las rampas para deslizarse y caer en la piscina, ¿sí? Están configurando simplemente una arquitectura específicamente a través del elemento recinto. Del recinto pasamos al concepto de patio. El concepto de patio explica principalmente el vacío que tienen, el espacio vacío que se puede consolidar dentro de una edificación sin intermediación alguna. Es decir, es el espacio vacío que permite relacionar de manera directa las estancias al interior de una arquitectura a través de ese vacío para poder captar la luz y la ventilación. Hay un elemento que genera una pequeña diferencia entre el concepto de patio y el concepto de claustro, y lo es el elemento galería o columnata o arcadas, ¿sí?, que generan un espacio intermediario entre el vacío del patio frente a las estancias construidas. Y ese elemento lo llamamos galería, logia o deambulatorio, ¿cierto? En la posibilidad que permite esta galería de deambular en torno a ese vacío central o patio de esta edificación. Entonces, el conjunto compuesto por vacío al centro de la planta y galería perimetral se constituye como claustro. En la Biblioteca Virgilio Barco podemos tener ocasión de identificar diferentes patios internos, recintos. Es una combinación de patios y recintos que están articulando diferentes espacios de la biblioteca con diferentes actividades y configuraciones. Podemos ver más claramente el concepto de claustro en el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi en Florencia. Cuando tenemos la planta del hospital, vemos cómo aparece el elemento logia o galería sobre la fachada del edificio, se ingresa a través de zaguán, tenemos el patio o vacío interior y el elemento galería que de manera perimetral nos va a permitir acceder a todas las estancias de la edificación. Podemos hacer una bonita asociación entre el elemento patio o claustro al interior de las edificaciones y el elemento plaza. Es decir, el vacío que nosotros encontramos al interior de un edificio es análogo o similar al espacio que encontramos en la ciudad cuando suspendemos los edificios y configuramos un espacio vacío. De manera análoga incluso podríamos configurar el patio de un edificio con una galería porticada o con una arcada, y de manera similar podríamos configurar esas arcadas de manera repetitiva y continua sobre las fachadas que configuran el espacio de la plaza para permitir que las actividades de la ciudad permanezcan en el tiempo sin importar el cambio en las condiciones del clima. Otro de los espacios
memorables o tradicionales en la arquitectura es la sala hipóstila. La sala hipóstila que conocemos de la arquitectura de los templos egipcios principalmente, se constituye por configurarse a través de recintar un gran espacio de grandes dimensiones, un espacio de unas dimensiones bastante considerables, que es imposible de cubrir de manera perimetral, soportando las cargas de la cubierta de manera perimetral. Entonces hay que recurrir a la ubicación de las columnas en el centro del espacio para poder generar esa cubierta. Esa estrategia hay que tener en cuenta que no puede cambiar la dimensión del espacio, es decir, las columnas sostienen prácticamente una cubierta horizontal. Y esto es la característica principal de la sala hipóstila, una gran sala o un gran salón que está sostenido por columnas. Podríamos encontrar similitudes entre la basílica, que es la otra forma espacial que configura o que determina la forma en algunos edificios. La forma del espacio basilical podría tener alguna analogía con la sala hipóstila, pero la diferencia es que está compuesta por diferentes dimensiones. Los espacios o naves, ¿sí?, naves espaciales o crujías, que son diferenciadas en la basílica, tienen diferentes dimensiones, y esto es ya algo que la diferencia con la sala hipóstila. Lo otro es que no son muchas crujías las que se configuran, ¿cierto? Predominantemente 3. El concepto espacial de naves constructivas o de naves basilicales proviene de la arquitectura romana, de la basílica romana que albergaba las actividades públicas de los ciudadanos ante el Imperio Romano. Es decir, los funcionarios públicos de la antigua Roma se ubicaban al interior de la basílica y los ciudadanos iban a hacer sus diligencias de la ciudad. Este espacio, predominantemente largo, pero que tenía un acceso transversal, fue utilizado posteriormente por la cultura religiosa cristiana y lo adaptaron para poder albergar una gran cantidad de personas. Pero hicieron unas transformaciones que las podemos explicar de esta manera. Tomar una basílica romana a 3 naves, con la nave central más ancha y alta, y rotarla, ¿cierto?, para cambiar la condición de transversalidad, de acceso transversal, por un acceso longitudinal, y sobreponerla, ¿cierto?, sobreponer los dos cuerpos para configurar una cruz latina. Esa configuración, digamos que involucra la intersección, ¿cierto? Y aquí aparecerá un tema muy interesante de cómo solucionar espacialmente el punto geométrico más importante de esta intersección, que es el transepto, ¿cierto? Bueno, posteriormente podríamos hablar del referente universal de la cultura occidental, es decir, el Panteón romano. El Panteón romano es el ejemplar arquitectónico, espacial, más referenciado en nuestra arquitectura a través de todos los tiempos. Por su pureza formal y por su pureza espacial, fue digno de muchas interpretaciones en el Renacimiento y hasta el siglo XIX, incluso vigente en la arquitectura contemporánea. Los edificios de planta circular, ya sean cubiertos o descubiertos, siempre establecen una significación espiritual. Por eso han sido edificaciones que han sido asociadas a los templos religiosos, a templos funerarios
o a templos conmemorativos o monumentales. Cuando son descubiertos, podríamos hablar de los edificios o de los patios circulares, que inmediatamente hacen un recorte del cielo, establecen una conexión directa, pero vertical con el exterior, y producen una sensación de recogimiento e interiorización. Tenemos ejemplos recientes en la arquitectura colombiana, el edificio de posgrados de la Universidad Nacional de Rogelio Salmona, la arquitectura residencial de Tadao Ando y un ejemplo muy notorio del arquitecto Campo Baeza en el Centro Cultural en Granada. Finalmente, nos encontramos ante dos formas espaciales muy ligadas con la actividad de los espectáculos públicos que tienen origen en la antigua Roma, empezando por el anfiteatro de Pompeya, que es una configuración espacial que inicialmente surge aprovechando la topografía de un terreno sobre el cual se excavan unas graderías de manera concéntrica que permiten que el público pueda estar siempre en una condición de privilegio visual sobre el espectáculo que se presenta en el centro de la edificación. Estas formas espaciales terminan teniendo un ejemplo muy notorio en el Coliseo romano y que en nuestros días pues, se convierte en los estadios olímpicos o los estadios deportivos, los grandes escenarios deportivos de nuestra época, en los cuales, a pesar de que hay una evolución tecnológica en términos estructurales, en términos de iluminación, terminan estando directamente y estrechamente relacionados con sus ejemplos iniciales. Terminamos con el último de los espacios similares a los del anfiteatro, que provienen también de la cultura griega, en este caso la cultura griega, para la actividad de la representación artística del teatro, la ópera y otras representaciones más contemporáneas que tienen origen en esa misma operación estereotómica de excavar las graderías del terreno para configurar un escenario, pero en este caso, a diferencia del anfiteatro, que es totalmente circular, el teatro es semicircular, porque necesita de un componente que va a hacer el escenario de las representaciones artísticas. Esa forma espacial que da lugar a estos edificios termina complementándose en el Renacimiento al estar configurado al interior de un edificio, al adquirir una cubierta completa que permita la representación de las actividades sin importar el cambio en las condiciones de clima, hasta llegar en el siglo XIX a la Ópera de Garnier, donde estas edificaciones logran un máximo de esplendor, a representaciones como la del Metropolitan Opera House de Nueva York, en donde podemos ver toda la complejidad de la boca del teatro que permite la recreación de diferentes escenificaciones y atmósferas que representan la magia de este edificio. Finalmente, otra serie de formas espaciales asociadas a los espectáculos, en este caso son las filarmónicas. Traigo aquí la imagen de la Filarmónica de Hamburgo, de Herzog y de Meuron, en donde podemos tener una representación, una ubicación de una gradería a 360 grados con unas condiciones de acústica totalmente controladas. Y configurando uno de los escenarios de la cultura de Alemania, que de alguna manera establece un punto muy alto
comparable con la configuración del Museo, la National Staatsgalerie de Schinkel en el siglo XIX. Podemos concluir formulando las tres preguntas. ¿Qué diferencias se pueden identificar entre el recinto y el patio? ¿Qué tienen en común el claustro y la plaza? ¿Cuál edificio de planta circular es el referente occidental? Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Hasta otra ocasión.